Entramos al análisis político cuando son las 9:34, nos ven por la pantalla de CNN, nos escuchan por el audio digital a través de nuestra radio y también de nuestra aplicación. Saludamos a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Ruth? Muy buenos días. Hola, Ruth. ¿Cómo están? Y a Juan Valdés, analista político, ex vicepresidente nacional del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, buen día. Hola, Además, Juan. concejal de la Comuna de la Granja. Y concejal de la Comuna de la Granja. Sí, es que me encanta mi comuna. Bueno, por supuesto. Comprometido, está muy bien. Sí, buen día a todas y todos. Saludos para la Comuna de la Granja. Eso. Bueno, yo creo que tenemos que partir por lo que ocurrió ayer, porque tiene muchas derivadas el caso de la fallida compraventa de la casa del presidente Allende. Partamos por la despedida que hace su hija, la senadora Isabel Allende. ¿Cómo lo ves desde el socialismo, Juan? Mire, de verdad, creo que no hay socialista y no hay persona en el país, mire, que tenga tal orgullo de tener una senadora con el prestigio, el compromiso, el trabajo que ha tenido la senadora Isabel Allende. Yo creo que ella ha sido una persona que le ha aportado mucho al país desde el punto de vista de los derechos humanos, de las organizaciones feministas y también el trabajo legislativo. Que nunca es una familia que nunca ha estado metida en un escándalo de ninguna naturaleza, que no han tenido un conflicto de interés y que han estado siempre dispuestos a aportar en todo lo que puedan a la unidad del país, más allá de la tragedia vivida por su propio padre y su familia. Han estado siempre dispuestos a aportar al país, a la unidad del país y a que el país salga adelante en todas las circunstancias que hemos tenido. Parte importante también del gran acuerdo democrático para poder recuperar la democracia en la época de la dictadura, junto con la Tencha, ¿no? La querida Tencha, y además haberse dispuesto a salir adelante del país en una crisis, una herida muy profunda que tuvo el país respecto de lo que ocurrió y todo lo que todos hemos conocido, los horrores de la dictadura de Pinochet. Entonces, con ese desprendimiento, esa generosidad que ha tenido la familia Allende, ese compromiso con el país, ese trabajo parlamentario, la verdad que el hecho, la despedida de ayer es una despedida emotiva, significativa, dolorosa, muy dolorosa, porque creemos que no es la forma de que debiéramos retribuir a una persona que ha tenido tal comportamiento cívico, institucional, democrático, republicano. Ruth. A ver, las palabras de la senadora ayer dejan en entredicho varias cosas. Primero, porque uno se pregunta cómo legislan quienes están en el Congreso. Cuando ella dice, bueno, no tuve la vista las implicancias del artículo 60 de la Constitución, en el cual establece que cesará de su cargo un diputado o senador que celebrare contratos con el Estado. Obviamente empatizo con el dolor que pueda sentir el Partido Socialista respecto de ella, pero creo que el dolor que muchas veces sienten todos los chilenos por los malos legisladores o porque se implementa mal la norma, porque finalmente se legisla con algún sesgo político o se vota de alguna manera en el Congreso. Lo vimos con la acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández, en que un tribunal de la República, ¿cierto?, como es el Tribunal Constitucional, con la investidura que tiene, con la formalidad y con la seriedad además de este tribunal, falla conforme a derecho. Sin embargo, en la Cámara de Diputados vimos que fue un fallo político. Aquí creo que nadie cuidó a la senadora, nadie cuidó a la ministra, ni de parte de sus filas, no hubo nadie que le advirtiera, nadie, ni un asesor, que tienen varios asesores contratados en el Congreso para advertir esto, y las personas que lo advirtieron o se dieron cuenta hoy día siguen en la moneda y siguen protegidas por el presidente. Entonces uno dice, el presidente firma un decreto en diciembre del año pasado autorizando la compra. El presidente fue diputado, el presidente tiene esta misma prohibición establecida en la Constitución. Entonces uno dice, bueno, ya el presidente, ok, entre tanta cosa se le puede pasar y él solo pone la firma en un decreto porque se supone que hay un equipo previo de asesores de la presidencia, está la Sexpress, que tiene que ser de alguna manera el que valida, ¿cierto? Porque es la Secretaría General de la República que valida lo que firma el presidente. ¿Tú dices que se está protegiendo a quién? Es que se protege a todas las personas que tuvieron a la vista este documento, que conociendo la inhabilidad, porque me imagino que todos los abogados que están ahí o estos 17 funcionarios de los que se habla, que pasó por sus manos, ¿cierto?, este contrato,
cómo ninguno iba a tener un poquito de sentido de legalidad para advertir esto, y si lo advirtieron, ¿por qué no se hizo caso? Porque aquí hay una abogada que dice, yo esto lo advertí. Bueno, entonces, ¿quién no le hizo caso? Porque hay... ella dijo que lo supo y no lo advirtió. Francisca Moya. Francisca Moya, ella tiene... No, yo me refiero desde el Ministerio de la Cultura, uno de sus integrantes... De Bienes Nacionales. No, desde el Ministerio de la Cultura. Desde el Ministerio de la Cultura y desde el Ministerio de Bienes Nacionales ellos hicieron la advertencia de que esto no se podía comprar porque iba a generar algún problema constitucional. Entonces uno dice, ¿por qué se sigue protegiendo a estas personas? O sea, ¿por qué siguen hoy día en el gobierno? Yo espero que la justicia que opere, hay una querella criminal en contra del presidente, yo espero que esto siga su curso. Él fue el que firmó el decreto el 29 de diciembre. Y cuando uno empieza a ver esta seguidilla de errores, que al parecer ya no son tan errores, en febrero se autoriza por parte del Ministerio de la Cultura transferir recursos a la Fundación Allende que fueron depositados el 7 de marzo a la cuenta de la Fundación para el mantenimiento de su funcionamiento. Entonces aquí uno dice, aquí parece que no hay solo un contrato, sino que habían varios contratos implícitos y que iban a continuar con esta compra. Tengo la impresión de que los dos están de acuerdo en que tiene que salir Francisca Moya, que es la jefa jurídica de la SECPRES y que le presenta el decreto al presidente. No solo ella, yo creo que aquí no es solo ella la que tiene que salir, aquí hay... Pero es llamativo que los dos estén de acuerdo, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo es que yo creo que Francisca Moya cometió no solamente un error administrativo y una falta de ética profesional. Esto es grave, porque al parecer no se ha Pero ella dice que eso excedía sus responsabilidades. Es que aquí la ley es súper clara también, porque el estatuto administrativo y las bases del Estado señalan claramente que tú tienes la obligación en el 24 horas, un plazo perentorio, para saber cuándo hay un delito, una falta, en colocarla en conocimiento de las autoridades que corresponda. Y ella, al parecer, encogió de hombro, dijo, esta no es pega mía, actuó con total displicencia, dicho por sus propias palabras, ¿no? Y dijo, yo me remití solo a hacer lo que me correspondía. Y yo creo que el presidente tiene que dejarse defender a sus amigos y amigas. Sí, porque son muy amigos. Tiene que dejarse defender a sus amigos y amigas. Esta es una tarea de Estado, esta es una responsabilidad política. Y deja expuesto al presidente también. Y además lo deja expuesto. Yo creo que aquí ha habido falta de ética, de rigor profesional, y además hay falta la legalidad administrativa que corresponde. Sí, pero aquí lo que falta también es un mea culpa del presidente. Si no nos olvidemos que el presidente firmó el decreto que dio inicio a esta compra. Fue el presidente el que autorizó esto, obviamente con los vistos previos de los equipos jurídicos pertinentes, ya sea del Ministerio de Bienes Nacional, del Ministerio de la Cultura, de la SECPRES, ¿cierto? Aquí no fue solo un ministerio el que tuvo a la vista este caso. Y a mí me sorprende, la verdad, en que aquí nadie haya querido cuidar ni a su ministra ni a su senadora. O sea, hoy día vemos a todos llorando, por decirlo de alguna manera, o lamentándose de esta situación, pero no hubo nadie que tuviera a la vista lo que podía pasar con esta situación. Obviamente es lamentable, es una persona que lleva 30 años, más de 30 años en el Congreso, pero uno dice, ¿cómo puede desconocer la ley? De hecho, la ley se da conocida por todos. Un paréntesis, el tiro le doy la palabra a Juan, pero hoy día José Antonio Caz, entrevistado en la mañana en Tele 13 Radio, ni siquiera dice lamentar la situación de Isabel Allende, dice, qué dolor voy a sentir por alguien que abusó del poder y del apellido. Es que uno lamenta la acción, Carolina. Uno lo que lamenta es que aquí no se haya tenido a la vista el respetar la Constitución. La Constitución lamentablemente ha sido violada este último tiempo muchas veces, en donde con artículos transitorios, con mañas políticas, con leguleyadas, como se dice, la han pasado a llevar. Uno lamenta eso, lamenta que el Estado de Derecho no se respete y que una autoridad de la República, tanto como una ministra y una senadora, no hayan hecho caso, digamos, de lo que establece la Constitución como una prohibición expresa. De hecho, ni siquiera lleva a interpretación, porque el inciso segundo... Estoy hablando. El inciso segundo de la Constitución es claro, dice, cesará de su cargo el diputado, el inciso segundo del artículo 60, cesará de su cargo el diputado o senador que celebre contrato o caucione contrato cierto con el Estado. Y es claro. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Primero, no me extraña de José Antonio Caz que diga cosas de esa naturaleza, porque lo de él es una pelea para ver quién es más de ultraderecha, ¿cierto? Cielo Kaiser, ¿no? Esto está en una pelea y yo creo que
Pero yo creo que este es un tema que ha afectado profundamente también la credibilidad pública. ¿En qué sentido? Y tiene que ver claro, porque efectivamente uno mira todo este episodio. Porque quisieron engañar a la ciudadanía. No, aquí no hay intención de engañar a nadie, porque el propio gobierno fue el que dio a conocer. No, y además quiero decir algo no más. fue el gobierno, fue la... No, pero déjame terminar, porque, pucha, si no habla tú, yo me quedo callado. No. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Primero que nada, que hay una ley que se aprobó para la compra de las propiedades de los expresidentes. Esto estaba en una glosa presupuestaria y la aprobó todo el Parlamento, estuvo de acuerdo en comprar las propiedades para mantenerlas como una casa museo, para guardar la memoria histórica del país, cuestión que se hace en muchos lugares, ¿no? El Parlamento votó esta norma en forma unánime, incluidos republicanos. Pero no necesariamente sabían quiénes eran los dueños, ¿no? No, es que lo que se hace es decir, mire, nosotros damos el acuerdo para comprar la casa de los expresidentes, nadie se pregunta quiénes son los dueños. Todos saben dónde vive Isabel Allende, perdone que le diga. Entonces, de verdad, aquí fue un chascarro del Estado de Chile. Que yo creo que lo que ocurrió fue que nadie estuvo, ni en el Parlamento, que yo comparto contigo, este es un pésimo Parlamento. De verdad, hace muchos años que el Congreso anda dando de bote en bote, excepto para algunas reformas que han sido relativamente importantes, como la reforma de pensiones. ¿Se necesita un mea culpa del presidente? Yo creo que se necesita un mea culpa del presidente. Yo creo que el presidente tiene que asumir la responsabilidad también como tal, señalar que fue un error haber insistido en la compra de la propiedad. Yo creo que tiene que hacer valer la responsabilidad administrativa. Pero aquí han salido ministra Marcela Sandoval, asesores de segundo piso también. Es que tienen que salir todos los que tuvieron intervención en el proceso y que no advirtieron una situación. Disculpe, pero estamos hablando de abogados que ganan millones de pesos, que tienen currículos, que tienen doctorados, que tienen magíster, que se les pide. Mire, hay gente que seguramente entró por alta dirección pública. Entonces, el Estado en su conjunto falló en este proceso. Todo el Estado. ¿De qué sirve tener un sistema de alta dirección pública si los que son nombrados no tienen las competencias, al parecer? ¿Cierto? ¿De qué sirve tener un sistema de integración? ¿De qué sirve tanto magíster y tanta cosa si el sentido común al final del día falla? Y la política falla. Hagamos una cosa, vámonos a la pausa, a la vuelta podemos hablar de la carrera presidencial, de cómo el oficialismo perdió la mesa de la Cámara de Diputados. ¿Puedo decir una cosa última? Sí, lo último desde la pausa, sí. Juan. Mira, aquí lo importante, yo quiero rescatar el valor que tiene el reconocimiento del error y la falta de Isabel Allende y Maya Fernández. Ellas han asumido la responsabilidad con total entereza y dignidad. Se equivocaron y colocaron sus cargos. En el caso de Isabel fue destituida y lo ha asumido sin ninguna crítica al Tribunal Constitucional. Bien. Juan Valdés y Ruth Hurtado nos acompañan a esta hora de la mañana aquí en Voces del Poder. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. El IMASEC de febrero fue de 0,1%. Francisca Bahamondes te explica la importancia de este indicador económico. El índice mensual de actividad económica es un indicador elaborado por el Banco Central que mide la evolución de la economía del país en el transcurso de un mes. Es una síntesis de los niveles de actividad de todos los sectores productivos y para eso utiliza distintas fuentes de información, lo que lo convierte en un insumo clave para la estimación del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si el IMASEC sube, significa que en ese periodo hubo mayor producción de bienes, mayor consumo de servicios o más ventas del comercio en comparación al mismo mes del año anterior, que es el punto de referencia con el que se estima el indicador. Todo eso equivale a un mayor crecimiento económico. Si por el contrario el IMASEC baja, es una señal de una economía más decaída. ¿Y en qué se traduce todo esto? Por ejemplo, los empresarios pueden decidir si es que invierten más o menos y también pueden ver si es que están en condiciones de contratar más mano de obra de acuerdo a estas proyecciones. Por otra parte, los inversionistas del mercado financiero también lo utilizan para determinar el precio de distintos activos y además puede influir en los movimientos de la tasa de interés. Recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas para estar siempre informado.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, son las 9:50, seguimos en Voces del Poder, tenemos una interesante conversación aquí en la mesa de CNN Chile Radio junto a Ruth Hurtado y Juan Valdés, nuestros invitados de hoy. Y vamos a la carrera presidencial, si les parece, para hablar de lo que está ocurriendo, sobre todo en el oficialismo, donde ha habido más novedades esta semana, a propósito del inicio ya de la carrera formalmente de Janet Jara. ¿Cómo ves su incorporación a la carrera presidencial, Ruth? ¿Cómo lo ven desde la oposición? Me parece bueno, digamos, que ella haya sido honesta a la ciudadanía. Ella estaba haciendo campaña con recursos públicos. Esta gira que armó era netamente una campaña para poder ella promoverse, digamos, su figura pública respecto a tener esta excusa que estaba explicando la reforma de pensiones. Yo creo que me parece bueno, fue tarde, obviamente, pero es lo que acostumbra este gobierno y sus funcionarios, o sea, llegar mal y llegar tarde a todas las situaciones y decisiones que tienen que tomar. Juan. Yo de verdad he ido conociendo a la ministra Jara. Yo no la conozco en persona, la he visto en televisión, en sus intervenciones, y me parece que tiene mucho carisma. Yo creo que es muy bueno que existan distintas alternativas para participar en la primaria de nuestro mundo. Yo creo que es muy bueno que exista competencia, que existan propuestas, que existan ideas. Y ahora más que nunca el PS va a querer poner a una persona de sus filas, ¿o no? Después de lo que ha pasado con el Frente Amplio. El apoyo de Carolina Toá. Redoble de tambores, el sábado sabremos. Redoble de tambores, el sábado. No, vamos a tener, yo creo que es altamente probable que tengamos una candidata que tiene muchas capacidades. ¿Paulina Bodano? Yo a Paulina le tengo una admiración especial porque conozco su trayectoria y he visto cómo ha irrumpido en la escena política en el corto tiempo, con total serenidad, pero con firmeza, ha enfrentado los problemas graves que hemos tenido en esta alianza de gobierno. Ha tenido la capacidad de poder mantener lo que es el perfil del Partido Socialista y sus ideas y principios firmes respecto de ciertas situaciones y consideraciones. No ha tenido ni un minuto de duda respecto, por ejemplo, el caso González. Nosotros suspendimos inmediatamente la militancia del ex subsecretario en cuanto supimos de los antecedentes. En fin, ha tenido una conducta consecuente, firme y súper confiable, yo digo, desde el punto de vista, yo la he visto en la calle. ¿Y usted ve abierto el escenario de las primarias en el oficialismo? Yo creo que la campaña es una campaña. Mira, el presidente Boric, nadie apostaba por él. En marzo, en esta época, nadie apostaba que tenía posibilidad alguna de ganar una primaria, menos de ser presidente. Y mira lo que ocurrió. Yo creo que las elecciones dan la posibilidad de que se puedan debatir ideas y que se pueda conocer a la gente, que se puedan señalar también cuáles son los caminos y quién le da más confianza a la ciudadanía para poder votar. Hablemos de lo que pasa en la oposición, porque hoy día en la mañana José Antonio Kast volvió a negar la posibilidad de ir en unidad a una primera vuelta con Chile Vamos. De hecho, fustigó a Evelyn Matei, que había dicho que Kast era el más fácil de ganar. La soberbia no es buena consejera y celebrar antes de tiempo tampoco. Guarden el cotillón, dijo José Antonio Kast. Pero es evidente que una derecha dividida abre un riesgo de que sea el otro sector el ganador en primera vuelta. A ver, cuando uno analiza los distintos escenarios electorales que hemos tenido en las últimas décadas, tú te das cuenta que han pasado varios candidatos, han ido a competencia a la primera vuelta. En la elección pasada teníamos a Sichel, a Parisi, que era entre centro, derecha y de centro, y José Antonio. El favorito era Sichel, todos lo daban por ganador. Se fue desinflando en el camino, con su poca lógica o coherencia en algunos temas. Y fue José Antonio el que pasó a la segunda vuelta. Bueno, después el candidato se taimó, se fue de viaje, no nos apoyó, y eso ya será algo que él tendrá que hacer algún mea culpa en algún minuto de la vida, si tiene algo de humildad política para reconocerlo. Pero nosotros no hemos parado de trabajar. José Antonio no ha parado de trabajar, de conocer realidades comparadas, de visitar otros países para ver cuáles son las políticas públicas que se pueden implementar en Chile en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud. Ayer hicimos un lanzamiento del plan Cero Listas de Espera. Hoy día no puede ser que 35.000 chilenos estén muriendo al año esperando una atención médica o una cirugía. Estos más de 2 millones de chilenos que están en lista de espera esperando también por cirugía no puede ser, porque cuando uno analiza el presupuesto de salud te das cuenta que
ha crecido casi el doble. Entonces uno dice, ¿por qué el presupuesto de salud crece el doble? Sin embargo, no somos capaces de acortar la lista de espera. Y en eso nosotros nos hemos ido preparando. José Antonio ha tenido varias participaciones con expertos en distintas materias. Estamos muy tranquilos en que lo que estamos haciendo es lo que hemos ido escuchando en todos estos viajes que también hemos hecho a lo largo de Chile, llevando las urgencias sociales de los temas que a la gente les interesa. Muchas veces los temas políticos no son los temas de importancia de la ciudadanía, y en eso José Antonio tiene un carisma muy importante, tiene una muy buena llegada. A mí me toca permanentemente estar en terreno con él y veo el cariño de la gente, veo cómo gente se le acerca y le dice que lamentable, le pido disculpas porque no voté por usted, voté por el otro, voté por el presidente, pero esperamos tenerlo prontamente en la moneda, y eso a nosotros nos da mucho impulso de seguir trabajando, seguir en la línea que estamos trabajando. ¿No se ve más desorden en la oposición a propósito de este intento fallido por generar primarias o acuerdos en comparación a lo que está pasando en el oficialismo? Yo siempre he dicho y lo sigo sosteniendo en que las primarias a las cuales nos han llamado son... es un llamado falso de unidad, falso de primarias. Ellos tuvieron candidatos disponibles para ir a primarias y se siguen negando. Entonces, cuando solo ponen como justificación, no, es que si no está el Partido Republicano no vamos a hacer primaria, nosotros lo hemos señalado en distintas ocasiones. Nosotros somos un proyecto político distinto, eso quedó muy claro. Proyectos distintos, ¿no? Somos proyectos políticos distintos en algunos temas, en otros tenemos coincidencias, pero por ejemplo en materia de seguridad, la candidata de Chile Vamos ha señalado que para poder avanzar en materia de seguridad tiene que haber un acuerdo amplio. Nosotros hemos dicho no, aquí el presidente es el que toma las decisiones, será por vía administrativa, será buscando todas las maneras o lo que hoy día la ley y la Constitución nos permita para avanzar en materia de seguridad, y no necesitamos una foto tomados de la mano diciendo aquí tenemos un acuerdo en seguridad, cuando lo que se necesita es tomar decisiones políticas firmes en esta materia. ¿Cómo ves el escenario en la oposición? Primero, yo veo que un escenario bien complejo, bien difícil, con pocas posibilidades de que lleguen a un criterio y a un programa. Son posturas muy distintas. Yo veo completamente... Me preocupa mucho el hecho de que la centro derecha más tradicional, democrática y que siempre se había acercado más hacia el centro, digamos, hacia posturas más de acuerdo, esté siendo arrastrada por esta sonada republicana y de ultraderecha hacia temas como la pena de muerte, ¿cierto? Y yo veo que Matei está más preocupada de competir hacia ese mundo que hacer propuestas que sean verdaderamente viables. Mire, si hay una cosa que la ciudadanía espera es que las campañas y la política no solamente sean en la medida de lo posible, sino que más bien sean lo viable que se puede hacer. Esto que han hablado, por ejemplo, de tomar medidas tan drásticas en seguridad, y todos hablan de seguridad, pero en realidad las propuestas todos sabemos que son absolutamente inverosímiles algunas. Esto de querer expulsar no sé cuántos miles de venezolanos, si no tenemos acuerdo con Venezuela, ¿a dónde los va a expulsar? Que quieren hacer cárceles en el desierto o en una isla, que los quieren colocar al medio del mar. Que yo estaría de acuerdo con darles todas las penas del infierno a todos los delincuentes. El problema no es ese. El problema es que si son efectivamente propuestas viables, ¿no? Pero usted pone el reparo en Chile Vamos en particular. En particular en Chile Vamos, porque yo he visto que en Chile Vamos han sido arrastrados hacia un debate más ideológico en la ultraderecha respecto de las propuestas, más que avanzar hacia propuestas que sean más consensuadas, que sean posibles, que sean viables. Pero no es natural entendiendo que son oposición al final del día. Yo estoy de acuerdo, pero el problema es que tú no... A ver, cuando uno enfrenta una campaña, uno no está pensando en ser la oposición o sea, eres la oposición, evidentemente. Pero la gente lo que espera no es que le digan la crítica al gobierno o lo que no ha hecho, lo que espera la gente es que tú le propongas algo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y la gente espera que esas propuestas sean propuestas viables, creíbles, plausibles, ¿no? Y no esta cartelera de anuncios que muchos de ellos se han tenido que retractar, ¿no? Prácticamente. Dicho sea paso, mire, las paradojas de la vida, ¿no? Entiendo que el asesor principal de seguridad de la candidata Matei está formalizado, ¿no? ¿Quién? Por hecho, el que tuvo un señor que fue de gendarmería, no me acuerdo el nombre, pero al parecer está con algún problema legal. Bueno. Yo creo que lo que hay que hacer ahora... ¿A ese refiere? Me parece que sí. Que fue jefe de Estado de Seguro. Sí. Sí, parece que está formalizado por el caso... No sé si está formalizado, pero se le allanó la oficina junto con... Está involucrado en algo ahí. El fiscal de Los Lagos.
Sí, entonces, lo que yo digo es que tienen que haber. Ahora, yo creo que en la derecha no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdo. Yo creo que el escenario presidencial está completamente abierto, más allá de lo que dicen las encuestas. Porque esto tampoco es que la centroizquierda haya tenido hoy día una propuesta concreta, clara y definida respecto del escenario presidencial. Por tanto, mientras eso no ocurra, la verdad es que las encuestas están hablando respecto de la gente que está en la escena, pero no lo que ha sido definitivo. Vuelvo a reiterar, el ejemplo del presidente Boric es muy decidor, ¿no? En abril de hace 4 años atrás nadie pensaba que iba a ser presidente y terminó ganando la primaria en forma abrumadora y después la elección presidencial con una altísima votación en segunda vuelta al candidato Kast. ¿Está tan abierto el escenario, Ruth? Está abierto el escenario. A mí lo que me sorprende es que el PS, siendo una fuerza política tan importante, siga queriendo estar en alianza con la extrema izquierda. Ellos hablan tanto de la extrema derecha, me gustaría que me diera las características de la extrema derecha porque le puedo decir que nosotros de extremo no tenemos nada. Pero que sigan con la extrema izquierda, que dejó caer a una ministra y a su senadora, y además una extrema izquierda que sigue apoyando las dictaduras de Nicaragua, Cuba, Venezuela, y que no han sido enfáticos en ni siquiera retirarse, por ejemplo, del Foro Sao Paulo, al cual también ellos siguen perteneciendo, foro que apoya estas dictaduras. ¿No es parte del foro? Sao Paulo. Todavía aparece, deberían pedir que lo actualicen. Todavía aparece como hay militantes del partido. Entonces, que no, aparece como participan. partido. Aparece como hay partido. militantes y ojo, porque había un partido socialista No, el de chileno, ustedes, no. Pero sería bueno que pidan que lo actualicen y creo que lejos de seguir en una alianza en donde tienen que... Y el PS ha sido súper crítico respecto a la situación de Venezuela y otros países más de... Por eso, a eso me refiero. Ustedes han sido críticos, pero están sí. en una alianza en donde hay frente amplistas y comunistas que siguen apoyando estas 3 dictaduras. Entonces uno no entiende hemos sido muy cómo críticos del puede Partido Comunista también por seguir mantener una postura en una respecto de la alianza dictadura de de esta Nicolás manera, Maduro. ¿cierto? Y en donde no ha habido una condena amplia respecto a esto. Yo creo que, y se lo he dicho en distintas oportunidades, que deberían tomar un camino propio y no buscar, ¿cierto?, solo el beneficio, el cálculo político, sino que, tal como decía, seguir en sus Ruth, principios. tú sabes que la muy política no se puede andar en frente caminos propios. a Yo un, quiero a decir un eso. candidato como Johannes Kaiser, que defiende el legado de Pinochet y la actuación de Pinochet durante la dictadura. ¿Qué postura debiera tener? Porque ese es un electorado más o menos común, ¿no? Tenemos algunos similitudes en el electorado, efectivamente, pero nosotros estamos convencidos de que va a ser José Antonio el que va a pasar a segunda vuelta y eso se verá en su minuto cuáles serán, digamos, algunas garantías que uno pida o cómo uno puede apoyar a una en un persona. debate presidencial, por ejemplo, Sí. antes de la primera vuelta. Sí, pero nosotros hemos sido nosotros hemos sido súper claros en reconocer que hubieron políticas públicas como las vacunas, como nuestro sistema económico y otras cosas han sido muy buenas del gobierno del general Pinochet, del gobierno militar. ¿Y las vacunas cuáles? Hoy, ¿sabes qué? Es incómodo, de verdad, es incómodo. No, pero si estoy preguntando, Una pregunta nomás. Nosotros hemos sido también siempre muy enfáticos en decir que hemos condenado las violaciones de derechos humanos, pero también hemos señalado que hay personas que están enjuiciadas de manera injusta. Ha habido comprobación, digamos, de aquello, solo por una ficción jurídica. Entonces, ¿Son compatibles las dos cosas, Ruth? Perdona, sí, son ¿una ficción compatibles. jurídica? Son compatibles las dos Dejemos cosas. que la Ruth termine la idea y Son damos la palabra a compatibles las Juan. dos cosas porque tú, por un lado, tienes el resguardo del respeto de respetar, ¿cierto?, los derechos humanos, pero por otro lado también tienes que respetar los procesos judiciales. Y cuando no hay un proceso legal, cuando no hay un juicio justo, en algunos casos, yo no estoy señalando todos los casos, obviamente uno dice, bueno, aquí no ha habido justicia, pero Veamos qué dice nosotros Juan. en eso hemos sido siempre categóricos en reconocer lo bueno que se hizo y obviamente rechazar todo lo que tiene que ver con abuso, y eso fue de lado y lado porque sabemos que estuvo el MIR, que fue un integrante, ¿cierto?, armado y Escuchemos el a Juan GAP ahora. del gobierno Allende. Juan. Bueno, primero quiero decir de que la herencia de la dictadura de Pinochet fue una tasa de desempleo altísima, una tasa de no solamente desempleo general, sino que además especialmente en el desempleo joven, altísima, del 50% en el tema de los jóvenes,
una crisis financiera y económica que arrastró al país a los momentos de menor inversión pública. En las poblaciones, en las calles no existía médicos, no existían hospitales, no existían consultorios, no existían colegios. No existía luminaria y no tenía calles pavimentadas. Esa es la herencia de la dictadura de Pinochet y sin embargo hubieron concesiones a la banca y al sistema financiero, se crearon la AFP, que hasta el día de hoy tienen a todos los chilenos amarrados a un modelo de gestión que solamente condena la miseria. Está estudiado esto por todos lados. La verdad que eso es por la parte económica y el crecimiento que ellos tanto hablan, está demostrado por muchos economistas y estudiosos, ¿no? Eso no fue un aporte... Que redujo la inflación que dejó Allende, está demostrado. Mira, Bien. la inflación de Pinochet terminamos con cerca del 30%, ¿no? Pero Eso no también es un una mentira. 500%. Sí, pero no teníamos empleo, no teníamos desarrollo, no teníamos inversión pública, que es distinto. Tú puedes tener problemas económicos con la inflación y tener inversión pública y llegar a distintos Muy bien. sectores, pero eso no ocurrió. Y lo otro que quiero decir también, la violación a los derechos humanos, el asesinato, el crimen, la tortura, la desaparición, eso no es ninguna mentira. No es una entelequia, no es una idea falsa, todo lo contrario, está súper acreditado. Y quienes tienen condenas es porque tuvieron participación en estos hechos, que yo creo que a esta altura de la vida y del país, lo que hemos vivido, lo que ha pasado, todo el mundo y todos los sectores debieran repudiar con energía y con ganas, Bien. y no colocar cuestionamiento al sistema judicial que ha tenido un comportamiento, yo creo, ejemplar en los años que han podido hacer juicios respecto de estas causas. Porque Bueno. quiero decir también que en la época de Pinochet los tribunales no podían actuar porque estaban completamente intervenidos. Sí, claro. Muy bien. Juan Valdés nos ha acompañado esta mañana aquí en Voces del Poder junto a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. A los dos, muchísimas gracias por haber venido esta Que mañana. estén muy bien. Muchas gracias. Juan. Muchas Pausa, gracias. ya seguimos con más. Miren lo que pasa a esta hora.